¿En qué consiste el duelo? ¿Cómo se hace una carta de despedida? En este programa vamos a darte el paso a paso para que sepas de una manera consciente cómo poder despedirte de un integrante del clan familiar. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy hablaremos sobre el duelo. Sois muchas las personas que pues en mensajes, en correos, pues me preguntáis sobre el duelo, sobre cómo hay que despedirse de un integrante del clan familiar. Bien, pues vamos a explicarlo en este vídeo para que quede claro. Para empezar, ¿qué significa duelo? Pues el duelo no es ni más ni menos que esa despedida a un ancestro de nuestro clan familiar. Ya sabéis todo el repertorio de despedida que se hace en nuestras culturas, ¿no? Pues la persona pues se lleva al tanatorio, luego de ahí quizás se le puede hacer una misa, se le ponen unas flores, unas velas, luego al día siguiente pues es el entierro. Se le pone una lápida, más flores, además el nombre de la persona con su fecha de nacimiento, en algunos casos la fecha de defunción. Entonces es como toda una especie de ritual. El velatorio, que se me olvidaba, es una parte también importante, el velatorio donde va toda la familia a llorar a ese ser querido que ha fallecido. Entonces todo ese repertorio de cosas, todo eso es lo que conforma el duelo, es decir, el reconocimiento de esa persona y la despedida. Pero ¿qué ocurre? Que hay ocasiones en las que este duelo, esta despedida, no se puede hacer. De hecho, hay un descodificador francés que a mí me gusta mucho, que se llama Salomon Selam, podéis buscarlo en internet, que él califica algunas muertes como injustificadas e injustificables. Él lo dice con estas palabras. ¿Qué es una muerte injustificada e injustificable? Pues, por ejemplo, la muerte de un bebé, de un niño pequeño. Es decir, una madre no puede hacer el duelo de un niño pequeño, o incluso un aborto, pues quizás de unas pocas semanas o pocos meses, pero esto también entraría en este tipo de duelos. Un aborto que tenga la madre antes de la concepción de un nuevo hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Como la madre no hace este duelo, esta despedida, pues cuando se queda embarazada de nuevo y tiene un segundo hijo, este segundo hijo que vive se va a llevar la información del bebé que no llegó a nacer. Luego de ahí vienen pues niños hiperactivos, niños autistas, niños muy tristes, melancólicos, que a medida que van creciendo pues tienen serios problemas, ¿no? Porque de alguna forma están cargando con ese duelo, con esa tristeza de la madre. Por eso es importante siempre realizar los duelos, esas despedidas. A un integrante de la familia hay que ponerle una fecha de defunción, hay que ponerle un nombre, hay que llorarle, es decir, hay que darle el lugar que le corresponde en el árbol genealógico. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen 3 abortos y luego tienen un hijo vivo. Y cuando le preguntan, dicen, no, pues tengo un hijo. Pues no, si has tenido 3 abortos y luego un hijo que ha llegado a nacer, no tienes un hijo, tienes 4. Lo que pasa es que 3 han fallecido, vivos 1, pero realmente tienes 4. Esto no quiere decir que si le preguntan a esta madre por la calle ¿cuántos hijos tienes? Pues no tiene que contestar 4. Esto es algo interno, esto es algo que tiene que ver con nuestra conciencia, nuestro estado de conciencia. Hay que reconocer que este hijo es el número 4, no es el único hijo que tengo, porque si no, como os digo, se llevará toda la carga. Para evitar esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer un ritual, hay que hacerle el duelo. Normalmente pues yo no acostumbro a mandar trabajos a nadie. Yo creo que con la toma de conciencia es suficiente para cualquier tipo de enfermedad, síntoma o conflicto, pero
en este caso, cuando hay fallecidos de una manera injustificada e injustificable, aquí sí que recomiendo hacer un pequeño trabajo. Y bueno, este trabajo consiste en algo muy sencillo. Coger un folio, cogemos una hoja y en esa hoja pues empezamos a escribir. Vamos a escribirle, por ejemplo, si ha habido un aborto antes de mí, pues yo voy a escribirle una carta de duelo, de despedida a mi hermano mayor. Porque hay ocasiones en las que, sobre todo hace unos años, antiguamente, ni siquiera se les enterraba. Se quedaba en el hospital ese bebé que había nacido muerto. Ni siquiera se le entregaba a los padres para poder enterrarlo. Entonces, como os digo, no tiene fecha de cuando falleció, ni siquiera tiene nombre. Pues si queremos, le podemos dar un nombre. Entonces en ese folio empezamos a escribir y carta de despedida pues para mi hermano mayor o para mi hermano pequeño, el caso que corresponda. Y le podemos poner un nombre. Si sabemos que va a ser una niña, pues podemos ponerle un nombre. O como os digo, esto ya entra dentro de nuestra intuición, lo que nosotros deseemos. Si no le queremos poner nombre, pues simplemente para mi hermano pondría. Entonces comenzamos esa despedida. Debe de ser una despedida bonita. Hay que empezar con una carta de reconocimiento. Es decir, me hubiera gustado, por ejemplo, que haber tenido un hermano mayor o, por ejemplo, haber jugado contigo. Entonces vamos abriendo nuestro corazón y vamos poniéndole cosas a ese ser querido, a ese hermano. Al final terminamos la carta aceptando que tuvo que marcharse, que este no era su momento. Y luego, ¿qué hacemos con esa carta? Bueno, pues esa carta nos la tenemos que leer entera, en voz alta, y luego hay que despedirse de esa carta porque va a simbolizar la despedida de este hermano, en este ejemplo que os estoy poniendo. Entonces, pues hay varias opciones. Podemos enterrar la carta, podemos doblarla, la metemos en una cajita pequeña y podemos enterrarla, o podemos quemarla, también la podemos tirar al mar, en el caso de que nos guste el mar, pues podemos ir al puerto, podemos ir a una playa y tirar la carta al mar. Es decir, que podemos hacer varias opciones, la que más nos guste, pero siempre hay que deshacerse de esa carta, no podemos tenerla guardada. La carta lo que va a representar es la despedida, darle una digna despedida a ese integrante del árbol familiar. Bien, he puesto el ejemplo con niños pequeños porque os he explicado que son muertes injustificadas e injustificables. Luego hay otro tipo de muertes de personas más mayores, de adultos, que aunque sí podemos sentir la marcha de ese integrante, de alguna manera son fallecimientos que entran dentro de lo normal. Pero hay personas que les cuesta también despedirse o no pudieron despedirse, por ejemplo, de un padre que falleció o de una madre. Pues en estos casos también se puede aplicar esta carta de duelo, de despedida. Esta carta también se puede aplicar a antiguas relaciones. ¿Quién no ha terminado una relación de pareja y bueno, sigue recordando a esa persona o falleció, por ejemplo, el marido o la mujer? Pues también pueden hacerle una carta de despedida y van a notar enseguida un tremendo alivio. Bien, yo creo que esta parte queda clara en cuanto a los duelos físicos, es decir, a fallecimientos. Pero los duelos no son solamente no solamente son cosas familiares. Los duelos los podemos abarcar a todo en nuestra vida. Es decir, hacer un duelo es algo importante. Un duelo, como os digo, no es ni más ni menos que una despedida. Por ejemplo, cuando nos mudamos de casa, fijaros lo que es estar en una casa, vivir en una casa, yo qué sé, 20 años, 30 años, 40 años, y a los 40 años pues nos mudamos, nos cambiamos de domicilio y no nos hemos despedido de la casa anterior, en la que hemos estado 40 años de nuestra vida. Pues es importante también hacer esa despedida. Por ejemplo, si ya estoy vaciando toda la casa, todos los muebles, pues antes de irme siempre es bueno, cuando la casa ya está totalmente vacía, entrar habitación por habitación y despedirme, estar unos segundos en esas habitaciones
y agradecer todos esos momentos que viví en esa habitación, en ese piso, todas las experiencias. Es decir, hacer una despedida de una manera consciente. Hay personas que no lo hacen, se mudan de una casa a otra de una manera muy rápida y luego pues siempre vienen recuerdos de la antigua casa, entra nostalgia, melancolía, tristeza de los buenos momentos que vivimos, ¿no?, en la otra casa, y esto ocurre precisamente porque no hicimos el duelo. Esto también lo podemos aplicar con las mascotas. Quien no ha perdido un perrito, un gato, pues también es bueno despedirnos. Fijaros la cultura general, por ejemplo, los médicos, cuando una joven mujer se queda embarazada y a las pocas semanas pues pierde a su bebé, pues enseguida su médico, su ginecólogo, pues como que la anima, ¿no? Le dice: no te preocupes, mujer, que no pasa nada, dentro de unos meses te vuelves a quedar embarazada y ya está, no te pongas triste. Entonces, esta mujer pues no se permite hacer el duelo. Quizás estaba triste, estaba ilusionada ya pues empezar a decorar la habitación, empezar a comprarle la ropita al bebé, pero claro, si el médico le dice: no te preocupes, que no pasa nada, que dentro de unos meses te volverás a quedar embarazada, pues esta madre lo que va a hacer es reprimir toda esa tristeza. Al reprimirla, al no llorarle a ese bebé que iba a nacer, pues ese duelo está pendiente. Cuando vuelva a quedarse embarazada y tenga a otro hijo, pues ese nuevo hijo será el que lleve toda esa información, todo ese duelo. Fijaros lo inteligente que es nuestro árbol genealógico, que siempre nos está brindando una nueva oportunidad para solucionar aquellas cosas que nosotros no hemos sido capaces de darle una solución. El duelo, si no lo hago yo, no pasa nada, ya se encargará mi hijo de hacerlo y lo manifestará con esa tristeza, con esa melancolía. Pues quizás le guste vestir de negro, pero bueno, ya tenemos otro vídeo donde hablamos más a fondo en todas las consecuencias que pueden derivarse de no hacer correctamente un duelo o una despedida. Y vamos a dejarlo aquí. Como siempre os digo, suscribiros a mi canal y activar la campanita. Aquí la tenéis, campanita de notificaciones, le dais clic y de esa manera pues YouTube siempre os mandará un aviso cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nada más, muchísimas gracias y como siempre, hasta la próxima.